La felicidad no depende de lo que nos sucede, sino de cómo lo afrontamos. Epicteto, ¿qué haces cuando alguien te ignora? ¿Dejas que esa indiferencia te consuma? Los estoicos nos enseñan que no se trata de lo que los demás hacen, sino de cómo elegimos reaccionar. En lugar de sentirte derrotado, puedes usar esa indiferencia como un camino hacia la fortaleza interior. Hoy, aprenderás cómo convertir el dolor del rechazo en una oportunidad para crecer y dominar tu ego. No necesitas rogar ni perseguir, solo tienes que mirar hacia adentro. Al final de este video, descubrirás cómo tomar control de tu paz sin depender de la validación externa. ¿Listo para cambiar tu perspectiva y tomar el control de tu vida? Vamos allá. El ego herido es el verdadero enemigo. ¿Cuántas veces has sentido ese golpe en el pecho cuando alguien te ignora? Esa sensación de que no eres suficiente, de que tu valor depende de la atención que los demás te den. El ego, esa parte de nosotros que necesita ser reconocido, puede ser nuestra mayor trampa. Cuando te sientes ignorado, lo que realmente está en juego no es la indiferencia de la otra persona, sino lo que esa indiferencia provoca en tu interior. El ego herido es como un fuego que arde en tu interior, haciendo que reacciones con enojo, tristeza o incluso desesperación. Pero aquí está la verdad. Cuando dejas que tu ego controle cómo te sientes, cedes tu poder a los demás. El verdadero enemigo no es la indiferencia ajena, es como tu ego interpreta esa indiferencia. Los estoicos, grandes maestros del autocontrol, entendían esta verdad profundamente. Epicteto decía, no nos perturban los eventos, sino nuestra opinión sobre ellos. La indiferencia de los demás, en sí misma, es neutral. Lo que realmente te afecta es el juicio que haces sobre ella. Si permites que ese juicio surja desde un ego herido, te conviertes en víctima de tu propia mente. En lugar de dejar que esa herida emocional controle tu vida, los estoicos te invitan a hacer lo contrario. En lugar de atacar o defenderte, aprende a ver esa indiferencia como una oportunidad para liberar tu alma de las ataduras del ego. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, recuperas el control sobre tu propia paz. Imagina que un amigo tuyo, alguien cercano, te ignora por completo. Sientes el golpe en tu pecho. Ahora bien, pregúntate, ¿por qué te duele tanto? Porque el ego espera recibir algo a cambio, porque busca validación. Pero, si logras entender que su indiferencia no define tu valía, podrás dejar de sentirte pequeño. Esto es lo que los estoicos entendían y aplicaban en sus vidas. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, vivió una vida llena de injusticias y desprecios. A menudo se veía rodeado de situaciones que dañaban su ego, pero él aprendió a abrazarlas, a aceptarlas como lo que son. Simples momentos que no deben controlar su paz interior. En lugar de dejar que su ego se desmoronara, usó cada desafío para fortalecer su alma. Ahora, ¿cómo aplicas este principio en tu vida diaria? Es más simple de lo que parece. La próxima vez que alguien te ignore, haz una pausa y observa cómo te sientes. Si sientes esa punzada en el corazón, reconócelo. Eso es tu ego, tratando de convencerte de que eres menos. Pero en lugar de dejar que ese sentimiento te controle, haz algo radical. Respira profundamente, acepta ese dolor y pregúntate, ¿quién soy realmente sin la validación de esa persona? La clave está en la aceptación. Acepta que no puedes controlar cómo los demás actúan, pero sí cómo reaccionas tú. Esto te permitirá romper el ciclo de dependencia emocional que tanto daño hace a tu paz interior. Y cuando consigas hacerlo, descubrirás que el ego ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ya no buscarás constantemente la validación externa. En cambio, vivirás desde un lugar de fortaleza interna. Este es el camino que los estoicos nos invitan a seguir. Un camino que te lleva a la paz, a la serenidad
y sobre todo, a una independencia emocional que te hará invencible frente a cualquier indiferencia. Este principio no solo aplica a las relaciones personales, sino a todo lo que haces. Cada vez que te enfrentes a una situación en la que sientas que tu ego está herido, recuerda este consejo. Tú eres suficiente tal como eres, independientemente de lo que los demás piensen o hagan. Este es el poder de la verdadera libertad. La libertad de no depender del exterior para sentirte completo. Y ahora, te invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo puedes empezar a aplicar este principio en tu vida? ¿Qué pasos puedes dar para que tu ego deje de ser el dueño de tus emociones? Al entender y aplicar esta enseñanza estoica, no solo sanas el ego, sino que te liberas de las cadenas que lo atan. Cuando el ego deja de ser el enemigo, el camino hacia una vida más tranquila y plena se abre ante ti. El valor de la indiferencia. La indiferencia, a menudo, es vista como un desprecio o un rechazo. Cuando alguien te ignora, el ego humano tiende a interpretar esto como una herida profunda. Sin embargo, los grandes pensadores estoicos nos enseñan algo completamente diferente. La indiferencia no es un ataque, sino una oportunidad. Es difícil de aceptar, ¿verdad? Pero esta es la verdad que los estoicos comprendieron también. No importa si los demás te ignoran o no te prestan atención, lo único que realmente importa es cómo tú eliges reaccionar ante ello. Tu valor no depende de la aprobación de los demás. En este momento, te ofrezco una invitación para liberarte de esa cadena que te mantiene cautivo en la búsqueda constante de validación externa. La indiferencia de los demás es una prueba de tu fortaleza interna. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, entendían que nuestra paz interior no debería estar en manos de quienes nos rodean. La verdadera sabiduría no está en esperar que los demás cambien, sino en cambiar nuestra reacción hacia ellos. El valor de la indiferencia radica en lo que nos enseña sobre nosotros mismos. En la vida moderna, somos constantemente bombardeados por la necesidad de ser vistos, apreciados y aceptados. Las redes sociales, el trabajo, las relaciones personales, todos estos aspectos pueden hacer que nos sintamos invisibles si no recibimos la atención que creemos merecer. Sin embargo, aquí es donde entra el verdadero poder de la indiferencia. Cuando dejas de esperar algo de los demás, recuperas tu poder personal. Te das cuenta de que, en realidad, no necesitas esa validación. Ya eres completo, tal como eres. Pero ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Es simple, pero requiere práctica. La próxima vez que sientas la tentación de revisar tu teléfono una y otra vez, esperando una respuesta que no llega, recuerda, la indiferencia no te hace menos valioso. Si sientes que alguien te ignora, en lugar de entrar en el ciclo de ansiedad y frustración, haz una pausa y respira. Acepta que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo reaccionas tú. Un gran ejemplo de esto lo tenemos en las enseñanzas de Séneca, quien vivió rodeado de turbulencias y ataques, tanto políticos como personales. A pesar de ser perseguido y exiliado, nunca permitió que la indiferencia de los demás lo hiciera perder su equilibrio interno. Séneca enseñó que la paz interior se encuentra cuando dejamos de depender de las respuestas externas para sentirnos completos. Esto nos lleva a otro principio fundamental de estoicismo, la dicotomía del control. Aprender a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no es clave. No podemos controlar si alguien nos responde, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos al respecto. Si dejas que la indiferencia de los demás te afecte, estás entregando tu poder. En cambio, si eliges responder con serenidad y aceptación, recuperas tu autonomía emocional. Es importante entender que, cuando alguien te ignora, no es un rechazo personal, sino simplemente una situación que tú puedes manejar con sabiduría.
¿Cuántas veces has permitido que la indiferencia de los demás te controle? ¿Te has dado cuenta de lo que sucede cuando, en lugar de dejar que eso te afecte, decides simplemente dejarlo ir? La clave de este principio es aprender a ver la indiferencia como un regalo, una oportunidad para practicar el desapego. Es una oportunidad para preguntarte a ti mismo, ¿qué tan dependiente soy de la aprobación ajena para sentirme bien conmigo mismo? Si podemos romper ese ciclo, entonces comenzamos a vivir con una paz que es completamente nuestra, no dependiente de lo que otros hagan o dejen de hacer. El valor de la indiferencia no solo radica en cómo te afecta a ti personalmente, sino también en cómo transforma tus relaciones. Cuanto menos busques la atención de los demás, más fácilmente atraerás la atención genuina de quienes realmente valoran tu ser auténtico. Así, en lugar de luchar por la validación externa, empiezas a vivir una vida llena de autenticidad y autoaceptación. Esta lección es poderosa porque nos recuerda que nosotros somos los que definimos nuestro valor. Y, al aprender a responder a la indiferencia con serenidad, nos volvemos más fuertes, más sabios y más libres. El poder de la indiferencia es, en última instancia, la libertad de ser tú mismo. ¿Te atreves a abrazar este poder? ¿Estás listo para liberarte del ciclo de búsqueda constante de aprobación? Vamos a explorar ahora cómo esta lección se conecta con otros principios fundamentales del estoicismo y cómo, al ponerla en práctica, podemos comenzar a transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. La trampa de la validación externa. La trampa de la validación externa. Una trampa en la que caemos todos, tarde o temprano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas decisiones has tomado, cuántos momentos de tu vida has vivido buscando aprobación de los demás? La necesidad de ser visto, aceptado, admirado, todos lo hemos experimentado. La pregunta es, ¿realmente necesitas esa validación para sentirte completo? Los estoicos como Epicteto y Séneca comprendían que la verdadera libertad viene del desapego de las opiniones ajenas. No se trata de vivir como si los demás no existieran, sino de entender que tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. Marco Aurelio escribió, «No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debería ser. Elige hacer lo que puedes hacer, lo que es justo y recto, y si el resto no te apoya, que no te afecte». Esta enseñanza es crucial porque, en nuestro mundo moderno, la validación externa se ha convertido en una necesidad constante. Likes, comentarios, elogios, miradas de aprobación. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda constante de validación te está robando tu poder personal? Lo que ocurre es que al vivir por la aprobación de otros, entregas tu bienestar y tu paz interior a manos de personas y situaciones que no puedes controlar. Esto crea un ciclo vicioso en el que dependes de factores externos para sentirte bien contigo mismo. Pero el verdadero poder radica en aprender a ser suficiente para ti mismo, sin necesidad de que nadie más te lo valide. En el momento en que tomas control de tu propio valor, te liberas. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este principio de estoicismo en nuestras vidas diarias? Primero, observa cómo reaccionas cuando no recibes la validación que esperabas. Quizás sientas esa punzada de incomodidad, ese pequeño vacío en el estómago. Reconocer esa reacción es el primer paso para liberarte. La próxima vez que alguien te ignore o no te dé la respuesta que esperabas, respira y recuerda, tu valía no está en manos de esa persona. No permitas que su indiferencia te haga dudar de ti mismo. Es aquí donde entra el poder del deseo desapegado. En lugar de esperar algo de los demás, desapégate de esa expectativa. Esto no significa que dejes de valorar las relaciones, sino que aprendas a vivir plenamente sin depender de ellas para sentirte válido. Séneca nos recuerda que lo que está fuera de nuestro control no debe gobernar nuestras emociones. Cuando dejemos de buscar constantemente el aplauso de los demás,
descubriremos una paz mucho más profunda y duradera. Para ilustrar este punto, pensemos en el ejemplo de un gran líder o un artista que, pese a ser constantemente criticado o ignorado, sigue adelante con su visión. No necesita la validación de los demás para continuar en su camino, porque su valor no depende de lo que los demás piensan de él. Este es un principio esencial en la filosofía estoica. La serenidad no viene de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para manejar esas circunstancias internamente. El siguiente paso es aceptar que, al dejar de esperar la validación de los demás, te permites vivir desde tu verdad más profunda. La validación interna se convierte en tu brújula. Esto no es fácil y requiere práctica diaria, pero al enfocarte en lo que es verdaderamente importante para ti, comienzas a ganar poder sobre tu vida. ¿Te atreves a dejar de buscar aprobación constante? Haz un pequeño ejercicio. La próxima vez que recibas una crítica o cuando sientas que alguien no valora lo que haces, haz una pausa. Respira y recuérdate a ti mismo que lo más importante es tu propia aprobación. Este principio se conecta con otro pilar fundamental del estoicismo, la dicotomía del control. Como nos enseñó Epicteto, solo podemos controlar nuestras reacciones, no lo que los demás hacen o dicen. Cuando aplicamos este principio, entendemos que las opiniones ajenas no deben ser nuestra medida de éxito ni de felicidad. Y aunque puede ser difícil, el verdadero éxito está en ser fiel a ti mismo y actuar según tus propios valores, no por la expectativa de otros. Al practicar este desapego, no solo estás mejorando tu bienestar emocional, sino que también te vuelves más fuerte, porque el ego que depende de la validación externa es frágil, siempre sujeto a la opinión del resto. El ego que se encuentra en su propia aprobación es invencible. Para finalizar, piensa en una situación reciente en la que sentiste la necesidad de aprobación de alguien. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar esa validación, te hubieras concentrado en lo que tú realmente crees que es correcto? Este ejercicio, aunque desafiante, es una poderosa herramienta que los estoicos nos dejaron como legado. Recuerda que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos decidir quién tiene el poder sobre nuestras emociones. Y cuando aprendas a liberarte de la trampa de la validación externa, descubrirás una paz interior que nunca dependerá de la opinión de los demás. La verdadera libertad está en tu capacidad para caminar por tu propio camino sin necesidad de que los demás te validen. Este es el poder de la serenidad interna. ¿Te atreves a encontrarlo? El silencio como espejo. El silencio. A menudo lo tememos, lo evitamos. El silencio como espejo. El silencio, a menudo lo tememos, lo evitamos, creyendo que nos aleja de los demás. Nos hace sentir vacíos, ignorados, como si nuestra existencia no importara. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo silencio puede ser el espejo más honesto de nuestra alma? Un reflejo que muestra lo que realmente somos, si tan solo nos atrevemos a mirarlo. Vivimos rodeados de ruido, la constante invasión de las redes sociales, las opiniones ajenas, las expectativas que los demás imponen sobre nosotros. Pero, cuando el silencio se presenta, nos obliga a enfrentarnos con nuestra verdad interna. Ese espacio vacío que tememos, esa pausa sin palabras, tiene el poder de revelar nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestros deseos más profundos. El silencio actúa como un espejo que refleja lo que somos, pero también lo que debemos cambiar. Los estoicos lo entendieron de manera profunda. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: la quietud es la clave para comprender las cosas profundamente. Y es que el verdadero poder del silencio no está en la ausencia de palabras, sino en lo que nos enseña sobre nuestra propia mente. Al aprender a escuchar el silencio,
Nos damos cuenta de que no necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos. El ruido externo nos desvía de la verdad que yace dentro de nosotros. Imagina que estás esperando un mensaje, una respuesta. El tiempo pasa y el silencio se hace insoportable. Te preguntas, ¿por qué no me responde? ¿Qué he hecho mal? Pero lo que realmente el silencio nos dice es esto: no tienes que hacer nada más para ser suficiente. Ya eres completo. Aceptarlo es difícil, ¿verdad? Es mucho más fácil buscar fuera lo que sentimos que nos falta dentro de nosotros mismos. El silencio también pone a prueba nuestra paciencia. Nos obliga a estar presentes en el momento, sin distracciones, sin la necesidad de respuestas inmediatas. Es aquí donde los estoicos encuentran su mayor lección. Lo que realmente importa no es lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino cómo nosotros elegimos reaccionar. Séneca nos recuerda que lo que perturba a las personas no son los eventos en sí, sino el juicio que hacen sobre ellos. Este es el poder del silencio. Nos invita a hacer una pausa y a observar sin juicio. Nos permite ver nuestras emociones con claridad, sin el ruido de las opiniones externas que las distorsionan. Cuando alguien te ignora o cuando experimentas la indiferencia, el silencio te da una oportunidad. En lugar de caer en la ansiedad o el sufrimiento, el silencio te pide que observes tus reacciones. ¿Por qué te duele tanto ser ignorado? ¿Qué hay en ti que aún busca esa validación externa? Al aplicar este principio en tu vida, el silencio se convierte en una herramienta poderosa de autodescubrimiento. La próxima vez que sientas el vacío del silencio, en lugar de llenarlo con pensamientos negativos o la desesperada búsqueda de una respuesta, haz una pausa y observa. Pregúntate, ¿qué me está mostrando este silencio? ¿Qué debo aprender de esto sobre mí mismo? Epicteto, uno de los más grandes maestros del estoicismo, decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que realmente importa. Cuando alguien te ignora, lo único que ha ocurrido es un hecho neutral. No recibes una respuesta. El sufrimiento viene cuando le das un significado negativo a ese silencio. Pero si eliges observarlo sin juicio, te darás cuenta de que no depende de ti obtener una respuesta de los demás. Lo que sí puedes controlar es cómo decides vivir tu vida sin permitir que el silencio de los demás te defina. Este principio nos lleva a una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo: la aceptación de la realidad tal como es. No podemos cambiar lo que los demás hacen, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante ello. El silencio, en lugar de ser un rechazo, puede convertirse en una herramienta de crecimiento personal. Cada momento de indiferencia se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra mente y liberarnos de la necesidad de validación externa. ¿Cómo aplicar esto en tu vida diaria? La próxima vez que enfrentes el silencio o la indiferencia, en lugar de caer en la trampa de la inseguridad o la ansiedad, respira profundamente y observa lo que sientes. No trates de forzar una respuesta ni llenar el vacío con pensamientos destructivos. Usa ese momento para reflexionar sobre tu valor interno. Recuerda, el silencio no es un castigo, es un maestro. Nos enseña lo que realmente importa y nos invita a encontrar paz sin depender de los demás. A medida que practiques este enfoque, descubrirás que el poder del silencio se amplifica. Comenzarás a ver el silencio no como una ausencia, sino como una presencia poderosa que te ayuda a comprenderte mejor, a vivir de manera más consciente y libre. Ya no necesitas que los demás validen tu existencia. El silencio, cuando lo entiendes correctamente, refleja tu verdadero poder interior. La pregunta es: ¿estás listo para abrazar el silencio como un espejo de tu alma? El poder de aceptar lo incontrolable es una de las lecciones más difíciles, pero también de las más poderosas.
Vivimos con la necesidad constante de controlar todo lo que nos rodea, nuestros planes, nuestras expectativas, las decisiones de los demás. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a lo que está completamente fuera de nuestro alcance? ¿Cómo reaccionamos ante la incertidumbre? El deseo de control es natural. Nos da la sensación de seguridad, de estabilidad. Pero todos sabemos, en el fondo, que la vida está llena de situaciones que escapan de nuestra capacidad de influencia. Las decisiones ajenas, el tiempo, las circunstancias externas. Y aquí está el verdadero desafío. ¿Cómo encontrar paz cuando no podemos controlar lo que ocurre? Los estoicos lo entendieron perfectamente. Epicteto, en su sabiduría, enseñó que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra reacción ante ellos. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que realmente importa. Este es el corazón del poder de la aceptación. Imagina que has invertido tiempo y esfuerzo en algo, que has anticipado cada detalle, pero, de repente, algo fuera de tu control lo destruye. La frustración, el enojo, la tristeza. Todas esas emociones surgen porque estamos luchando contra lo que no podemos cambiar. Si profundizamos, veremos que el verdadero conflicto no está en lo que ocurrió, sino en nuestra resistencia a aceptar lo que está más allá de nosotros. Aceptar lo incontrolable no significa rendirse. Es reconocer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no. Nos libera, porque al soltar lo que no podemos controlar, dejamos de malgastar nuestra energía en lo inútil. En lugar de resistirnos, aprendemos a aceptar lo que es y encontrar paz en ello. Marco Aurelio lo dijo de forma clara. Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Si algo está fuera de nuestra esfera de influencia, no tiene sentido gastar fuerzas en ello. Pensemos por un momento en una experiencia reciente en la que te hayas sentido impotente. Tal vez fue una decisión tomada por otro o un evento que no pudiste evitar. Lo que más nos cuesta es aceptar que no podemos controlar todo, pero al hacerlo, descubrimos una libertad que no imaginábamos. Al liberarnos de la necesidad de controlar cada detalle, podemos enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestra reacción. La verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de respuesta. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, lo único que podemos controlar es cómo elegimos reaccionar. Al aplicar este enfoque, transformamos cada adversidad en una oportunidad para aprender y crecer. Aceptar lo incontrolable no nos debilita, nos fortalece. Para empezar a poner esto en práctica, comienza con pequeños pasos. La próxima vez que te enfrentes a lo inesperado, haz una pausa, respira profundamente y recuerda, esto está fuera de mi control, pero ¿cómo quiero responder? Este simple ejercicio de conciencia te acercará a una vida más serena. En lugar de resistir lo inevitable, acepta lo que no puedes cambiar y redirige tu energía hacia lo que sí puedes influir. Tu actitud y cómo decides vivir con ello. Este principio se conecta con otro concepto clave del estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto nos enseñó a distinguir lo que podemos cambiar y lo que no. Al aceptar lo incontrolable, ganamos el control sobre nuestras emociones y sobre nuestra paz interior. Lo que sucede no nos afecta tanto como la forma en que lo interpretamos. Imagina, por ejemplo, a un líder enfrentando una crisis. La crisis está fuera de su control, pero su reacción ante ella es lo que lo define. No es el evento lo que importa, sino cómo lo enfrenta con serenidad. Aceptar lo incontrolable no significa ser pasivo. Es una estrategia activa para encontrar paz y fortaleza. A medida que implementamos esta práctica, nos volvemos más resilientes, más adaptables y, en última instancia, más libres. Así que, ¿estás listo para dejar ir lo que no puedes controlar? La aceptación de lo incontrolable
es, en última instancia, la verdadera libertad. Recuerda, la verdadera fortaleza no viene de lo que puedes cambiar, sino de cómo eliges responder cuando las cosas no salen como esperabas. Al practicar la aceptación, te empoderas para vivir en paz, independientemente de las circunstancias externas. La paradoja de la atracción. La paradoja de la atracción. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo que realmente atrae a las personas hacia ti? No es la búsqueda desesperada de su atención. No son las múltiples muestras de afecto, ni la constante validación externa que a menudo buscamos. Al contrario, es el desapego lo que realmente genera atracción. Es curioso cómo, en nuestra sociedad, solemos creer que cuanto más busquemos la aprobación de los demás, más lo conseguiremos. Pensamos que al estar constantemente disponibles, al ofrecer más de nosotros mismos sin pedir nada a cambio, atraeremos más a las personas. Pero esta creencia, en realidad, nos aleja de lo que verdaderamente importa. La atracción genuina surge cuando no necesitamos esa validación, cuando somos completos con nosotros mismos, sin depender de lo que los demás piensen de nosotros. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, comprendieron perfectamente esta paradoja. Para ellos, la verdadera atracción no radica en lo que buscamos en los demás, sino en lo que somos por dentro, en nuestra capacidad de ser autosuficientes, de encontrar nuestra paz interior sin importar lo que el mundo exterior haga. Séneca decía, la verdadera libertad radica en no depender de nada ni de nadie. Es en esa libertad, en esa independencia emocional, donde reside el poder de la atracción verdadera. Imagina por un momento que dejas de perseguir la atención de los demás. Dejas de tratar de impresionar, de cambiar tu comportamiento para agradar. En lugar de eso, simplemente eres tú mismo, con todos tus defectos, tus virtudes, sin el miedo al juicio ajeno. Lo que sucede es increíble. La gente, sin que lo busques, comienza a sentir una conexión más profunda contigo. Lo que parecía ser un acto de desesperación por tu parte, se convierte en una fuerza magnética que atrae a los demás de una manera que nunca imaginaste. Este principio se aplica en nuestras relaciones personales, profesionales y hasta en las redes sociales. Cuando dejas de necesitar constantemente la aprobación de los demás, cuando eres capaz de vivir sin que su opinión te controle, el mundo comienza a reaccionar de una forma distinta. Lo que los estoicos entendieron es que cuando nos enfocamos en lo que realmente importa, en nuestra propia autocomprensión, en lugar de buscar constantemente la validación, nuestra presencia se vuelve más poderosa. En lugar de luchar contra la indiferencia o la crítica, ¿qué pasaría si dejas de buscar la atención? ¿Qué si aprendieras a mantenerte firme y sereno, sin importar cuántas veces alguien te ignore o te critique? El poder está en no depender de los demás para nuestra felicidad. Y eso, curiosamente, es lo que realmente atrae. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Cada vez que sientas la necesidad de buscar la validación externa, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate a ti mismo, ¿por qué busco esta aprobación? ¿Qué pasaría si dejo de buscarla? Esta reflexión puede ser el primer paso para liberarte de la trampa de la atracción desesperada. La atracción verdadera, según los estoicos, no se basa en lo que los demás nos dan. No depende de sus palabras o acciones, sino de nuestra capacidad para ser autónomos y completos por nosotros mismos. Al practicar este desapego, nos volvemos más fuertes, más atractivos de una manera más profunda y duradera. Esto no significa no querer tener relaciones o conexiones, sino simplemente entender que esas relaciones deben basarse en la autenticidad, no en la necesidad de ser aceptados. Este principio se conecta con otro concepto estoico fundamental, la independencia emocional.
Epicteto enseñó que la paz interior se logra cuando dejamos de depender de factores externos, cuando comprendemos que no necesitamos la aprobación de los demás para estar bien. Es en esa independencia donde radica nuestra verdadera fuerza y la capacidad de atraer lo que realmente importa. La paradoja de la atracción es simple pero profunda. Cuando dejas de necesitar la validación de los demás, te conviertes en alguien con una fuerza y magnetismo genuinos. Y curiosamente, es entonces cuando los demás empiezan a notar tu verdadera grandeza. Así que la próxima vez que te encuentres buscando atención o aprobación, recuerda, la verdadera atracción surge cuando dejas de perseguirla. Haz una pausa, sé fiel a ti mismo y observa cómo las personas se sienten naturalmente atraídas por tu autenticidad. La autoobservación. Primer paso hacia la libertad. ¿Alguna vez te has detenido realmente a mirar dentro de ti mismo? En un mundo donde estamos siempre ocupados mirando hacia afuera, buscando respuestas en los demás y en las circunstancias. La verdadera libertad solo se encuentra cuando decidimos detenernos y observar lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. La autoobservación, un concepto tan simple pero tan poderoso, tiene el potencial de liberarnos de las cadenas invisibles que nos mantienen atrapados en nuestras propias emociones y reacciones automáticas. Este concepto de autoobservación no se trata simplemente de mirar nuestras acciones desde una perspectiva externa. Va mucho más allá. Es un proceso profundo que nos invita a examinar nuestras emociones, pensamientos y reacciones con una conciencia plena, sin juicios ni distracciones. En lugar de dejarnos llevar por el flujo del día a día, por las opiniones de los demás o por nuestras propias inseguridades, la autoobservación nos permite detenernos y vernos con claridad, como si estuviéramos observando una película de nuestra propia vida. Vivimos en una era donde la validación externa parece ser la moneda de cambio más valiosa. Las redes sociales, las expectativas sociales y la constante comparación con los demás nos bombardean a diario. Este ruido externo, aunque momentáneamente gratificante, a menudo nos deja vacíos, desconectados de lo que realmente somos. Es en este contexto donde la autoobservación se convierte en una herramienta crucial para recuperar nuestra paz interior y nuestra autenticidad. Cuando comenzamos a observarnos a nosotros mismos, descubrimos algo fundamental. Nuestras reacciones y emociones no están controladas por los eventos que ocurren, sino por cómo elegimos interpretarlos. En otras palabras, no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino lo que creemos sobre lo que nos sucede. Esto es algo que los grandes pensadores estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, ya entendían. Epicteto decía, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Esta simple verdad está en el corazón de la autoobservación, el reconocimiento de que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo respondemos ante ellas. Imagina por un momento que alguien te hace una crítica. En lugar de reaccionar impulsivamente, saltando a la defensiva o cediendo al enojo, puedes detenerte y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿De dónde proviene esa sensación de incomodidad? A menudo descubrimos que lo que nos duele no es tanto la crítica en sí, sino la interpretación que hacemos de ella. Si creemos que esa crítica pone en peligro nuestra autoestima, reaccionaremos con defensividad. Pero si nos damos cuenta de que la crítica es solo una opinión externa, que no define quién somos, podemos elegir responder de una manera más tranquila y racional. La autoobservación nos ofrece el espacio para separar nuestra identidad de nuestras emociones y pensamientos. Nos permite ver que nuestras reacciones automáticas no nos definen y que tenemos la capacidad de elegir cómo responder. Este acto de ser testigos de nosotros mismos sin juicio es liberador. Nos da una nueva perspectiva
Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de observación y reflexión. Al observarnos sin identificarnos completamente con nuestras emociones, comenzamos a tomar el control de nuestra mente y de nuestras respuestas. Este proceso de autoobservación está íntimamente relacionado con uno de los principios clave del estoicismo, la dicotomía del control. Esta doctrina nos enseña a reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. En el contexto de la autoobservación, esto significa que podemos controlar nuestras respuestas, nuestra actitud y nuestras elecciones. Pero no podemos controlar lo que otros piensan o hacen, ni los eventos que suceden a nuestro alrededor. Aceptar esta verdad nos permite liberarnos del sufrimiento que proviene de intentar controlar lo incontrolable. Cuando practicamos la autoobservación, nos volvemos más presentes, más conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que no necesitamos reaccionar automáticamente a todo lo que nos sucede. Podemos hacer una pausa, observar nuestras emociones y pensamientos, y elegir conscientemente cómo actuar. Este es el primer paso hacia una vida más libre y pacífica, una vida en la que no somos esclavos de nuestras reacciones, sino que elegimos con sabiduría cómo responder ante cada situación. Imagina a un líder enfrentándose a una crisis. Si este líder no practica la autoobservación, podría ser arrastrado por el miedo, la ansiedad o la ira, y tomar decisiones impulsivas que podrían empeorar la situación. Sin embargo, si se toma el tiempo para observar sus emociones, para entender sus reacciones antes de actuar, puede abordar la crisis con calma, claridad y sabiduría. Al igual que los estoicos, el líder entiende que lo único que realmente puede controlar es su actitud ante la crisis, no la crisis en sí. La autoobservación no es solo un ejercicio de reflexión pasiva, es una práctica activa que nos permite tomar control de nuestras vidas. Cada vez que nos detenemos a observar nuestras emociones y pensamientos, estamos dando un paso hacia la libertad. Al darnos cuenta de que podemos elegir cómo responder a lo que nos sucede, comenzamos a vivir con un sentido de control interno. Ya no estamos a merced de las circunstancias o de los demás. Tenemos el poder de decidir cómo experimentar la vida. Este principio se conecta también con otro concepto esencial del estoicismo, el desapego emocional. El desapego no significa indiferencia ni insensibilidad, sino la capacidad de no identificarnos con nuestras emociones y pensamientos. Al practicar la autoobservación, podemos aprender a liberar nuestra mente de los pensamientos y emociones que no nos sirven, permitiéndonos vivir de manera más plena y consciente. Al observarnos sin juicio, sin la necesidad de aferrarnos a nuestras emociones o a nuestra interpretación de los eventos, podemos ver la vida con mayor claridad. Este acto de autoobservación nos permite ser más libres, más resilientes y más presentes en nuestras vidas. Nos ayuda a deshacernos de la ansiedad, el estrés y la frustración que provienen de las expectativas externas y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra propia paz interior. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se desborda o que tus emociones te controlan, detente. Haz una pausa, observa lo que estás sintiendo y reflexiona sobre ello. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto? En este espacio de reflexión, descubrirás una paz profunda, una libertad que solo se puede encontrar cuando dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones automáticas y comenzamos a vivir conscientemente. La autoobservación es el primer paso hacia la verdadera libertad. Nos permite tomar el control de nuestra mente y de nuestras respuestas y nos da la oportunidad de vivir de manera más sabia, más serena y más libre. Así que, te invito a comenzar hoy mismo. El poder de la autoobservación está en tus manos y con él,
tienes el poder de transformar tu vida. Rompe con la narrativa tóxica. A menudo, lo que nos limita no son las circunstancias en sí, sino las historias que hemos aceptado como propias. Desde muy jóvenes, estamos rodeados de expectativas, las que la sociedad, la familia e incluso los medios de comunicación nos imponen sobre lo que debemos ser o lograr. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esa narrativa que sigues es realmente tuya? ¿O simplemente la has adoptado sin cuestionarla? ¿Por qué es lo que se espera de ti? La narrativa tóxica es esa voz interior que constantemente te susurra que no eres suficiente, que debes hacer más, ser más, para encontrar la aceptación o el éxito. Está llena de comparaciones, miedos y presiones externas que nos empujan a vivir según criterios ajenos, dejándonos llevar por lo que los demás esperan de nosotros. Pero la verdadera libertad llega cuando decidimos escribir nuestra propia historia, una historia que se base en lo que realmente valoramos y deseamos. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, comprendieron que la paz interior no proviene de intentar cambiar el mundo que nos rodea, sino de cambiar nuestra percepción sobre él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Este principio se encuentra en el corazón de la autoobservación. Al ser conscientes de cómo interpretamos los sucesos, empezamos a tomar control sobre cómo reaccionamos a ellos. Imagina, por un momento, que alguien te critica o que algo fuera de tu control altera tus planes. La reacción natural sería sentirte afectado, frustrado o ansioso. Pero, ¿y si en lugar de reaccionar de manera impulsiva, pudieras detenerte un momento, observar lo que sientes y preguntarte de dónde viene esa emoción? Muchas veces no es el hecho en sí lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de él. Al observar y cuestionar nuestras reacciones, empezamos a liberar nuestra mente de la narrativa impuesta por el mundo exterior. Este proceso de observación consciente no es algo puntual, sino un ejercicio constante que nos permite entender lo que realmente nos mueve. ¿Estamos motivados por el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación o tal vez el deseo de controlar lo incontrolable? Al practicar la autoobservación, comenzamos a liberarnos de las respuestas automáticas y a decidir cómo queremos actuar. Romper con la narrativa tóxica no significa ignorar nuestras responsabilidades ni dejar de ser conscientes de las necesidades de los demás. Significa aprender a distinguir lo que realmente está bajo nuestro control y lo que no. Esta distinción es el primer paso para dejar de luchar contra lo incontrolable y empezar a vivir con mayor serenidad. La libertad llega cuando dejamos de aferrarnos a expectativas ajenas y comenzamos a vivir según nuestra propia visión y valores. La verdadera fortaleza no viene de cumplir con los estándares impuestos, sino de ser fieles a quienes realmente somos. Este es el principio clave del estoicismo: aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí está en nuestras manos, nuestra actitud y nuestra respuesta ante la vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a romper con esa narrativa tóxica? El primer paso es simple, pero transformador. Cuestiona tus pensamientos. La próxima vez que sientas que una expectativa ajena te agobia, pregúntate: ¿este deseo es realmente mío o es lo que los demás esperan de mí? Esta práctica de cuestionamiento te permitirá empezar a escribir tu propia historia, a ser consciente de tus elecciones y a vivir una vida auténtica, libre de las cadenas de la comparación y el juicio de los demás. El vacío fértil. El vacío, esa sensación de estar incompleto, de que algo falta. En muchos momentos, el vacío parece algo negativo, una grieta que no se puede llenar,
un espacio oscuro que nos llena de ansiedad y desasosiego. Pero, ¿y si te dijera que ese vacío no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aprender a abrazar? ¿Y si te dijera que ese vacío es en realidad el terreno más fértil para el crecimiento, la reflexión y el autodescubrimiento? En nuestra vida diaria, estamos constantemente bombardeados por el ruido, expectativas de los demás, presiones sociales, las infinitas demandas de un mundo que nunca se detiene. En medio de todo esto, buscamos llenar nuestro vacío con cosas externas. El éxito, la aprobación, el consumo, las distracciones. Pero cada vez que intentamos llenar ese espacio con algo ajeno a nosotros, nos damos cuenta de que el vacío sigue ahí, esperando ser reconocido. Los estoicos comprendían que el vacío no es algo que debemos temer, sino algo que podemos transformar en una oportunidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseñó que la paz interior no viene de llenar nuestro espacio con objetos o logros, sino de aprender a aceptar ese vacío como parte de nuestra humanidad. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. La tormenta, en este caso, es el vacío, y aprender a bailar bajo ella es encontrar la paz en medio de la incertidumbre. El vacío fértil es el espacio donde podemos reflexionar sin distracciones. Es en este vacío donde podemos escuchar nuestra voz interior, esa voz que muchas veces queda silenciada por el ruido externo. Al aprender a estar en silencio con nosotros mismos, empezamos a descubrir lo que realmente importa, lo que realmente deseamos, sin las influencias del mundo exterior. Este vacío es lo que nos permite conectar con nuestra esencia y, al hacerlo, con el mundo de una manera más auténtica. Imagina que te encuentras en una situación en la que sientes que no tienes control, tal vez una pérdida o una decepción. En lugar de huir de ese vacío emocional, y si decidieras quedarte con él, observarlo y preguntarte ¿qué te está enseñando? El vacío, en su estado más puro, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Lo que nos define es cómo elegimos enfrentarlo. Al abrazar ese vacío, dejamos de buscar fuera de nosotros lo que solo puede hallarse en nuestro interior. El vacío fértil también está relacionado con el concepto de amor fati en el estoicismo. Amar lo que nos sucede, aceptarlo con todo lo que implica, sin intentar cambiarlo ni llenarlo con distracciones. En lugar de ver el vacío como una falta, lo vemos como una oportunidad para crecer, para profundizar en nosotros mismos, para descubrir lo que realmente valoramos. Este es el verdadero poder de la aceptación. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, cuando aceptamos el vacío, podemos encontrar en él una fuente infinita de posibilidades. El concepto de vacío fértil también nos recuerda que el sufrimiento y la lucha son parte de la experiencia humana. No debemos temerles ni intentar evitarlos a toda costa. En lugar de ver el vacío como un enemigo, podemos verlo como una herramienta poderosa de transformación. Al sentir el vacío, no estamos perdiendo algo, estamos creando el espacio necesario para que algo nuevo nazca. El vacío se convierte en el lienzo en blanco de nuestra vida, esperando ser llenado con las experiencias que elegimos crear. Al aplicar este principio en nuestra vida diaria, aprendemos a estar cómodos con la incertidumbre. Ya no sentimos la necesidad de llenar cada momento con ruido o distracción. Aprendemos a sentarnos con el vacío, a reflexionar sobre lo que nos trae y lo que nos enseña. En lugar de buscar respuestas inmediatas, comenzamos a abrazar la incertidumbre y a aprender de ella. Este proceso también está profundamente conectado con la dicotomía del control, uno de los principios fundamentales del estoicismo. Si bien no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo elegimos enfrentar esas situaciones. Al aceptar el vacío,
Al dejar de intentar llenarlo con expectativas o resultados, podemos encontrar paz en medio de la incertidumbre. Imagina que estás frente a un desafío, una situación que te provoca ansiedad o inseguridad. En lugar de luchar contra el vacío, de no saber qué pasará, ¿y si lo abrazaras? ¿Y si te permitieras sentir esa incertidumbre sin tratar de controlarla? Esta es la verdadera fuerza del estoicismo. No se trata de controlar lo incontrolable, sino de encontrar paz en medio de lo que no podemos cambiar. Por lo tanto, ¿cómo podemos empezar a aplicar el concepto de vacío fértil en nuestra vida diaria? El primer paso es aceptar que el vacío no es algo que debemos temer. Cada vez que sientas que algo te falta, que hay un vacío en tu vida, en lugar de buscar desesperadamente llenar ese espacio, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué me está enseñando este vacío? ¿Qué espacio puedo crear para algo nuevo, algo auténtico, que realmente valore? Al hacer esto, empiezas a ver el vacío no como una falta, sino como una oportunidad para profundizar en tu ser y en lo que realmente importa. El vacío fértil no es un obstáculo, sino una invitación a descubrirte a ti mismo, a encontrar fuerza en la incertidumbre y a vivir de manera más consciente y auténtica. En lugar de temerle al vacío, apréndelo a abrazar, porque es en él donde reside la verdadera libertad y crecimiento. La verdad incómoda sobre las relaciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que las relaciones, aunque fundamentales en nuestra vida, pueden ser la fuente de más sufrimiento del que creemos? No es raro que el dolor no provenga de lo que los demás hacen, sino de las expectativas que les imponemos, de las historias que construimos en nuestras mentes sobre lo que deberían ser las relaciones. Desde pequeños, nos enseñan que debemos buscar la aprobación externa para sentirnos valiosos, y muchas veces nos perdemos en esa búsqueda. Pero, ¿y si te dijera que el sufrimiento en las relaciones comienza cuando aceptamos una historia que no hemos escrito nosotros mismos? La narrativa tóxica entra en nuestras vidas cuando comenzamos a medir nuestro valor según lo que los demás piensan de nosotros, cuando nuestras emociones se convierten en esclavas de las expectativas ajenas. Esta historia, llena de comparaciones, miedos y sobrecargas externas, nos aleja de lo que realmente importa, nuestra paz interna. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no proviene de cambiar a los demás o que nos acepten, sino de aceptar quiénes somos realmente, sin importar las opiniones externas. Séneca nos lo explicó de manera contundente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando logramos entender esto, todo cambia. Las relaciones no tienen que ser una batalla por validación, pueden ser un terreno fértil para el crecimiento y la comprensión. Imagina cómo cambiaría tu experiencia en las relaciones si dejaras de buscar la aprobación externa y, en cambio, comenzaras a valorar tu propia autenticidad. Este principio nos lleva a la autoobservación, una práctica fundamental en la filosofía estoica. El proceso de observar nuestras emociones antes de reaccionar, de entender qué estamos sintiendo y por qué, nos ayuda a romper con la narrativa tóxica que nos impulsa a depender de los demás para definir nuestro valor. Si en lugar de reaccionar de manera automática, tomamos un momento para reflexionar, podemos ver con claridad que muchas veces el verdadero dolor no es causado por los actos de otros, sino por nuestras propias expectativas y juicios. Pongamos un ejemplo. En una discusión con un ser querido, puedes sentirte herido cuando esa persona no cumple con lo que esperabas. Si no tomas un paso atrás para observar lo que estás sintiendo, podrías caer fácilmente en la trampa de la frustración y la ira. Sin embargo, si te permites reflexionar, te darás cuenta de que el dolor no proviene de la falta de respuesta, sino de la idea preconcebida de que algo debía suceder de una manera diferente.
En este punto, la clave no está en cambiar al otro, sino en soltar la expectativa y aceptar que cada persona tiene su propio camino y sus propios límites. Este ejercicio de autoobservación nos enseña que no podemos controlar cómo los demás se comportan, pero sí podemos controlar cómo elegimos responder. Al practicar este enfoque, comenzamos a liberarnos de las presiones externas y a crear relaciones más auténticas y significativas. El estoicismo nos recuerda que lo que realmente podemos controlar es nuestra actitud y nuestras reacciones. Marco Aurelio nos lo dijo claramente: lo que está fuera de tu control no debe perturbarte. Esta simple pero profunda afirmación nos invita a reflexionar sobre lo que realmente está en nuestras manos. Al aplicar este principio a nuestras relaciones, entendemos que la paz interior y la armonía con los demás solo se logran cuando dejamos de luchar contra lo incontrolable. Es cuando liberamos nuestras expectativas y aceptamos lo que es, que podemos comenzar a experimentar una verdadera conexión con los demás, basada en el respeto mutuo y la autenticidad. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a romper con esta narrativa tóxica? El primer paso es cuestionar nuestras propias expectativas. La próxima vez que te sientas herido o frustrado por lo que otra persona hace o deja de hacer, haz una pausa. Pregúntate a ti mismo: ¿realmente me duele lo que ha pasado? ¿O estoy luchando contra una expectativa que he creado? Este simple ejercicio de introspección te permitirá empezar a liberar la carga emocional que llevas y a disfrutar de relaciones más genuinas y sin las cadenas de la comparación y la validación externa. Al aplicar la filosofía estoica en nuestras relaciones, podemos empezar a transformar nuestra manera de conectar con los demás. Dejamos de ver las relaciones como una búsqueda de validación y las comenzamos a ver como oportunidades para crecer, para aprender y para ser más fieles a nosotros mismos. Es un camino hacia una vida más plena, libre de expectativas ajenas y lleno de autenticidad. El código estoico moderno, la verdad incómoda sobre las relaciones, es algo que muchos evitan enfrentar. Nos enseñan que las relaciones humanas son la clave de nuestra felicidad, que son el puerto seguro donde encontrar consuelo y apoyo. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, muchas veces son nuestras propias expectativas y deseos de control lo que nos lleva al sufrimiento en las relaciones? Es fácil creer que el dolor que sentimos en nuestras relaciones viene de lo que los demás hacen o dicen. Pensamos que si las personas nos amaran de la forma en que queremos, si nos dieran la validación que buscamos, todo sería diferente. Sin embargo, la realidad es que el verdadero sufrimiento en las relaciones proviene de la historia que nos contamos sobre lo que deben ser las cosas. Las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás a menudo son las que nos generan más dolor. La narrativa tóxica, esa historia que creamos en nuestra mente acerca de cómo deben ser las relaciones, nos ata a un ciclo de insatisfacción y frustración. Este ciclo no se trata de lo que ocurre realmente en las relaciones, sino de cómo interpretamos esos eventos. Nos enfrentamos constantemente a la decepción porque no sabemos cómo dejar ir las expectativas poco realistas que nos han enseñado a tener. Los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio ya sabían que la clave para la paz interior y la libertad en las relaciones no está en cambiar a los demás o en controlar el entorno. La verdadera libertad se encuentra en aprender a aceptar a los demás tal como son, sin imponerles la carga de nuestras expectativas. Epicteto decía: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que podemos aplicar en nuestras relaciones. El sufrimiento no proviene de lo que los demás hacen, sino de cómo nosotros reaccionamos ante lo que hacen. Imagina que tienes una discusión con un ser querido.
Tal vez esa persona te ha decepcionado, no ha cumplido con lo que esperabas de ella. ¿Te detienes un momento para preguntarte qué es lo que realmente te está afectando? ¿Es lo que esa persona hizo lo que te duele? ¿O es el hecho de que tenías una expectativa de que las cosas debían salir de una manera distinta? La respuesta a esa pregunta puede ser liberadora, porque al cambiar la perspectiva y reconocer que el dolor proviene de nuestras expectativas, podemos empezar a liberarnos del sufrimiento innecesario. El proceso de autoobservación, tan fundamental en el estoicismo, juega un papel clave aquí. Si somos conscientes de nuestras emociones y pensamientos, podemos cuestionarlos antes de que dicten nuestra reacción. Cuando nos observamos a nosotros mismos sin juicio, sin identificarnos con nuestras emociones, podemos empezar a distanciarnos de esa narrativa tóxica que nos impide tener relaciones saludables y auténticas. Tomemos un ejemplo simple. Si alguien te critica o no responde como esperabas, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, haz una pausa. Reflexiona sobre lo que sientes. ¿Por qué te afecta tanto esa situación? ¿Es realmente la crítica lo que te duele? ¿O es el hecho de que esperabas una respuesta diferente? Esta reflexión, aunque sencilla, tiene el poder de liberarnos de muchas de las cargas emocionales que llevamos en las relaciones. Al practicar este enfoque en nuestras relaciones, nos damos cuenta de que no podemos controlar cómo los demás piensan, actúan o sienten. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta ante esos eventos. El estoicismo nos enseña que la clave está en aceptar lo que no podemos controlar y cambiar lo que sí podemos: nuestra actitud y nuestras reacciones. En la práctica, esto significa dejar ir las expectativas que no podemos cumplir y aprender a disfrutar de las relaciones por lo que son, no por lo que queremos que sean. La verdadera paz en las relaciones viene cuando dejamos de luchar contra la naturaleza humana de los demás y aceptamos que cada persona tiene su propio camino, sus propias limitaciones y sus propios procesos. La libertad, entonces, no se encuentra en que los demás nos validen o nos den lo que creemos que necesitamos. La libertad llega cuando aceptamos lo que está fuera de nuestro control y nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras respuestas y, sobre todo, nuestra capacidad de amar y aceptar a los demás sin esperar nada a cambio. Si queremos aplicar este principio en nuestras vidas, el primer paso es cuestionar nuestras expectativas. Pregúntate a ti mismo la próxima vez que sientas dolor en una relación: ¿realmente esta persona me está lastimando o soy yo quien ha puesto en ella expectativas que no puedo controlar? Este pequeño ejercicio de introspección puede ayudarnos a liberarnos de las emociones negativas y a empezar a vivir relaciones más genuinas y satisfactorias. Al hacerlo, nos acercamos a una forma más pura de amor y entendimiento, una en la que no necesitamos que las personas se ajusten a nuestras expectativas para sentirnos completos. El amor verdadero, según los estoicos, es aquel que se da sin condiciones, sin esperar nada a cambio y sin atarse a la necesidad de control. Al romper con la narrativa tóxica, liberamos nuestra mente y nuestras relaciones de las presiones innecesarias que nos limitan. La verdad incómoda sobre las relaciones es que muchas veces el sufrimiento no viene de lo que otros hacen, sino de lo que esperamos que hagan. Es hora de dejar ir esas expectativas, de romper con esa narrativa tóxica y de comenzar a vivir nuestras relaciones con mayor paz y aceptación. El maestro interior. ¿Alguna vez has sentido que la vida pasa rápidamente y que tus sueños se alejan más y más? ¿O te has preguntado si todo lo que sucede a tu alrededor realmente lo has creado tú? ¿O si simplemente estás viviendo un guión que alguien más escribió para ti? Estas son preguntas que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que enfrentarnos.
Crecemos cargados de expectativas, presiones y creencias provenientes de la sociedad, la familia, los amigos y quizás de nosotros mismos. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿es esta mi historia? Cuando aceptamos una vida basada en las normas y expectativas externas, ¿realmente estamos viviendo la vida que deseamos? La verdad incómoda pero liberadora es esta. No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero sí podemos cambiar la manera en que lo vemos y cómo reaccionamos ante ello. La verdad incómoda sobre las relaciones es darnos cuenta de que no son las personas a nuestro alrededor ni las situaciones las que nos causan sufrimiento, sino las expectativas y las historias que nos hemos contado a nosotros mismos. Lo que esperamos de los demás, los estándares que creemos que son correctos, pero que no representan nuestra verdadera esencia. Es un proceso doloroso, sí, pero es también la llave hacia nuestra libertad. La libertad no llega cuando logramos que los demás actúen como queremos, ni cuando las circunstancias cambian a nuestro favor. La verdadera libertad llega cuando dejamos de ser prisioneros de las expectativas ajenas y empezamos a vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros propios principios. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, comprendieron que la paz interior no proviene de cambiar el mundo que nos rodea, sino de cómo elegimos percibirlo. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas, decía Epicteto. Este principio es la base de la autoobservación. Al darnos cuenta de que somos nosotros quienes interpretamos los eventos, comenzamos a tomar control de nuestras respuestas. Imagina que alguien te critica o que algo fuera de tu control altera tus planes. La reacción automática sería sentirte ofendido, frustrado o ansioso. Pero, ¿y si en lugar de reaccionar impulsivamente, te detuvieras un momento y cuestionaras esa emoción? ¿De verdad lo que ocurrió te duele? ¿O es la interpretación que le das a la situación lo que te está afectando? Al tomar un paso atrás y observar nuestras reacciones, dejamos de ser esclavos de nuestras emociones. Aquí radica el poder de la autoobservación. Al darnos cuenta de lo que nos mueve realmente, podemos empezar a vivir nuestras relaciones de una forma más auténtica y serena. El primer paso hacia la liberación es romper con la narrativa tóxica que nos han contado. No se trata de rechazar la responsabilidad o ignorar a los demás, sino de entender lo que realmente está bajo nuestro control y lo que no lo está. Este es el principio fundamental del estoicismo: aceptar lo que no podemos cambiar y tomar responsabilidad por lo que sí podemos, nuestra actitud y nuestras respuestas. Entonces, ¿cómo empezar a romper con esta narrativa tóxica? El primer paso es cuestionar nuestras expectativas. La próxima vez que algo o alguien te afecte, pregúntate, ¿esto es realmente lo que quiero? ¿Estoy buscando validación o estoy reconociendo lo que realmente me importa? Este ejercicio de reflexión no solo fortalece nuestra mente, sino que nos permite disfrutar de relaciones más auténticas y significativas. La verdadera libertad llega cuando nos liberamos de la carga de las expectativas ajenas y empezamos a vivir desde el interior, con un propósito claro y una paz duradera. Al adoptar el pensamiento estoico, comprendemos que no necesitamos que los demás validen nuestra existencia. La validación viene de dentro, de la paz que encontramos al ser fieles a quienes realmente somos. La vida está llena de incertidumbre, pero lo que realmente importa no son los eventos, sino cómo reaccionamos ante ellos. El verdadero poder está en nuestra capacidad de controlar nuestras respuestas y nuestra actitud. Los estoicos nos enseñaron que la paz interior no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo elegimos verlo y vivirlo. El código estoico moderno es simple pero profundo. Aceptar lo que no podemos cambiar y actuar con sabiduría en lo que sí está bajo nuestro control.
Es un llamado a liberarnos de las expectativas ajenas y a vivir de acuerdo con nuestros valores, observando nuestras emociones antes de reaccionar impulsivamente. Hoy te invito a tomar un paso hacia esa libertad. La próxima vez que enfrentes un desafío, haz una pausa, respira y recuerda que solo tú decides cómo reaccionar. La verdadera paz está en ese momento de conciencia. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete para seguir profundizando en estos principios de vida. Tu experiencia y pensamientos importan, así que compártelos en los comentarios. Queremos saber cómo el estoicismo impacta tu vida diaria. Y en el próximo video exploraremos otro aspecto del estoicismo que te ayudará a vivir una vida más plena y consciente. No te lo pierdas.